Después del anuncio del nuevo entrenador interino de la selección, y a solo unas cuantas semanas antes de que se empiecen a hacer los trabajos para el primer partido amistoso de la, entre comillas, nueva era de la selección, se ha ido confirmando en varios medios los nombres de los jugadores que serán llamados para esos primeros partidos. En el video anterior les explicamos que con Manuel Barreto de entrenador se tenía muy clara la idea: dejar de convocar a jugadores que estuvieron en la eliminatoria y poner todo el esfuerzo en llamar a los que estaban en Europa, los cuales, algunos, ya fueron convocados para la Sub-20 hace unas cuantas semanas y estuvieron presentes en esos partidos de sparring contra la selección peruana. Así que hoy vamos a conocer esos nombres, quiénes son los que serán tomados en cuenta y cuáles son los que todavía no van a ser llamados. Se supo que jugadores como Felipe Chávez ya habían recibido una carta de reserva en el Bayern Múnich para que estén atentos para la convocatoria del mes de octubre. Tenemos que aclarar que el hecho de recibir una carta de reserva no asegura que vayan a ser convocados. Es más un aviso para el club para que la convocatoria, en caso se dé, no los agarre mal parados. Aunque con todo lo que se venía hablando de Felipe Chávez desde antes, creo que es el nombre más fuerte entre todos los nombres nuevos para poder entrar en la lista de convocados. Además de que ha sido el que más ha destacado. Se sabe que desde la Federación Peruana quieren convertir a Felipe Chávez en la cara de la nueva generación, en el abanderado de los jugadores que vienen del exterior. Así que es muy importante para ellos tenerlos en el equipo y sí, era un inconveniente mantener a Ibáñez en el puesto porque Ibáñez no estaba convencido de convocar a Felipe Chávez, lo cual fue un motivo más para que decidieran no renovarle y reemplazarlo con Manuel Barreto. El plan de Ibáñez, como él mismo lo dijo, era hacer una mixtura en la selección. Llamar a unos cuantos nuevos pero mantener a la base del equipo que había estado en la eliminatoria. Y esa idea no terminó de convencer. Es por eso que la salida de Ibáñez ha molestado a algunos jugadores dentro de la selección, especialmente del grupo más antiguo, porque sabían que con Ibáñez de entrenador la situación no iba a ser tan inestable. Ahora con un nuevo DT es como empezar de cero. Por eso, Felipe Chávez es de los primeros nombres que estarán en esa lista, pero no es el único. Alexander Robertson, que en su momento fue duramente criticado dentro de la selección peruana por haber rechazado jugar por Perú allá por el año 2022 y eligió jugar por la selección australiana. Robertson llegó a disputar 2 partidos amistosos con Australia en 2023, pero desde entonces no volvió a ser convocado, lo cual lo ha hecho recapacitar sobre si elegir a Australia fue la decisión correcta, ya que en los últimos 2 años ni siquiera han contado con él. Ahora que ya cumplió los 22 años y el Manchester City, el club que lo formó, lo ha vendido al Cardiff City de la tercera división, le llegó la noticia de que la Federación Peruana está interesada otra vez en contar con sus servicios. Algunos creen que no deberíamos ir a buscarlo porque en el 2022 ya nos había dicho que no, cuando Robertson tenía 19 años. La verdad es que en esas épocas Robertson tenía la alternativa de jugar por varias selecciones. Estaba Perú, Australia, Escocia e incluso se hablaba de Estados Unidos. Y entre todos eligió la selección australiana, tal vez porque pensó que era el lugar donde tendría más fácil tener minutos. Recordemos que en 2022 Perú no era el Perú de ahora, era el Perú de Gareca, el Perú que había llegado al repechaje. Y la competencia era mucho más alta. Pero en Australia no le fue nada bien. Es un caso parecido al de la Padula, el cual al inicio también eligió jugar primero por Italia, pero cuando dejaron de contar con él y nosotros nos volvimos a acercar, ahí sí decidió venir con nosotros. Robertson puede estar haciendo lo mismo, pero es un jugador lo suficientemente bueno para aportar en la selección. Si bien es cierto que no está en una liga tan competitiva de Inglaterra, Oliver Sone está en la Premier League y Jefferson Cáceres está en la segunda división, Robertson está en la tercera división. Aunque sí tiene bastante experiencia, ha jugado en el Portsmouth y ha formado parte del equipo del Manchester City Sub-21 y Sub-23. Eso sí, nunca ha llegado a debutar en primera. La única vez que lo hizo fue cuando se fue a jugar al Ross County de la Liga de Escocia. Es un volante armador de juego. Puede jugar en primera línea y a veces también de media punta. Con 1,82 m de estatura. Manuel Barreto lo ha observado y parece que sí le agrada su estilo de juego. Al menos para probarlo algunos cuantos partidos a ver cómo se desenvuelve. Recordemos que todos estos chicos de Europa que serán llamados no necesariamente se van a quedar en la selección. Dependerá de cómo jueguen.
Robertson también está en la lista. El siguiente es Francesco Andreali, el cual también tiene muchas posibilidades de llegar a la lista. De hecho, lo convocaron en los partidos anteriores para que esté en la sub-20 y formó parte de los partidos de sparring contra la selección de Ibáñez. O sea, juega en la posición de Renato Tapia. Es un peruano italiano que está formando parte del Como de Italia, un equipo en el cual estuvo desde las divisiones menores. Y se estuvo hablando por un tiempo de que Cesc Fábregas, el entrenador del primer equipo, lo venía siguiendo para ver si le podía dar algunos partidos en la primera división, lo cual aún no ha sucedido. Andreali ya jugó en la sub-18 de Perú, 2 partidos. Avanza, aquí está Andreali, coloca el pase y mano a mano. Así que en la federación ya lo tienen seguido desde hace bastante tiempo. Él es un pivote defensivo, tiene contrato hasta el 2027, o sea que están confiando bastante en él. Y para la selección también lo quieren llevar a ver si conseguimos una nueva alternativa en la primera línea, tomando en cuenta la subida de edad que tendrán Pedro Aquino, Wilder Cartagena y lo que pasó con Renato Tapia, que después de la crítica que soltó contra la designación de Barreto, es muy poco probable que lo vayan a llamar. Otro que también está en los planes es Philippe Eisele Yupanqui, defensa central de 18 años, peruano-alemán, que juega en las canteras del Eintracht Frankfurt y que hace poco debutó en la UEFA Youth League, el mismo torneo donde juega Felipe Chávez con el Bayern. Eisele Yupanqui es un jugador que se ha venido formando desde los 10 años en Alemania, pasó por bastantes canteras, hasta llegar a la cantera del Frankfurt a los 15 años, donde se ha mantenido hasta el día de hoy. Forma parte del equipo sub-19 y en la selección también lo han convocado. Lo llamaron para la sub-17, para la sub-18 y para la sub-20, así que todo hace indicar que su siguiente paso es ir convocado con la selección mayor. Es un defensa que también puede jugar de pivote defensivo si la situación lo amerita, además de ser uno de los nombres más conocidos dentro de la selección en los últimos años, pero que fuera en los medios es muy desconocido, casi nadie hablaba de él, y se ha mantenido desde 2022 siendo convocado con Perú. Muchos recién lo conocerán este año. Y otro defensa central que está considerado es nada menos que Fabio Gruber, defensa central peruano del Nuremberg en la segunda división de la Bundesliga, que viene siendo titular, ha llegado incluso a ser capitán del equipo y en la última fecha había marcado su primer gol, pero se lo anularon por el VAR. El nombre de Fabio Gruber ha estado relacionado con la selección desde hace ya un par de años. Lo tenían referenciado como uno de los tantos jugadores con raíces peruanas en Europa, pero es el único que todavía no ha tenido un acercamiento concreto con la selección. Mide 1,88 m, tiene 23 años y ha jugado toda su carrera en Alemania, desde las canteras del Augsburgo en 2018. Su gran sueño es debutar en la Bundesliga. Su madre es peruana y su padre es alemán. A pesar de la facilidad con la que se le podría convocar, la selección no ha estado particularmente interesada en él hasta ahora. Como primero se tienen que hacer los papeles para que tenga la nacionalidad peruana y la FIFA no nos haga ningún problema por llevarlo a jugar partidos, su convocatoria se habría aplazado para el mes de noviembre, o sea, no estaría llamado para el amistoso de octubre contra Chile y él podría hacer su debut recién en los amistosos que se jugarán en Rusia, de aquí a 2 meses. Fabio Gruber es de los nombres que más suenan dentro de la selección peruana y de los que los hinchas más han reclamado después de Oliver Sone y Felipe Chávez, ya que no es posible que un jugador que puede jugar por la selección peruana, titular de 23 años, de casi 1,90 m y jugando en Alemania en la segunda división, haya sido ignorado por tanto tiempo. A todos estos se tienen que sumar los que ya están formando parte del equipo y otros jugadores jóvenes. Joao Grimaldo, Oliver Sone, Kenji Cabrera, Marcos López y también se habló de la presencia de Víctor Guzmán, el delantero centro de la cantera de Alianza que se fue a jugar a las canteras del Sporting de Lisboa y que según se dijo iba a estar convocado para el último partido de eliminatoria, pero por su lesión no llegó. No se sabe cuál es el alcance de esa lesión. Este chico apenas tiene 19 años. Si se recupera bien, seguramente lo van a convocar para los partidos de octubre y noviembre. Si no, tendremos que recurrir a La Padula y Luis Ramos o incluso Alex Valera, porque no hay más delanteros. Juan Pablo Goycochea también se barajó como una opción, pero al no tener minutos en Platense, lo descartaron hasta que juegue partidos. Con todos estos nombres, se puede intentar armar una alineación.
Eso sí, no van a desconvocar a todos los jugadores de las eliminatorias. Algunos todavía se van a mantener. Eso es inevitable porque no harán el recambio de 22 jugadores de una sola vez. Pero un equipo titular solo con jugadores nuevos se podría intentar armar algo así. Galese en el arco, tal vez haciéndole rotar algún partido con Diego Enríquez, a ver cómo se desenvuelve. Una defensa nueva con Marcos López, Oliver Sone, Fabio Gruber e Isele o Noriega de centrales. Una volante con Eric Noriega reemplazando a Renato Tapia, rotando con Andreali. Alexander Robertson, Felipe Chávez e incluso Piero Cari rotando en las posiciones de armadores de juego, sacando el equipo definitivamente a Sergio Peña, y una delantera donde los dos extremos vendrían a ser por un lado Kenji Cabrera con Brian Reina y por el otro Joao Grimaldo. Se supo que Jan Ferrari viajará a Argentina para conversar con Brian Reina a ver qué es lo que va a pasar con él, porque fuera de todo sigue siendo un jugador en el cual tienen mucha fe, pero sí sienten que se ha estancado en los últimos meses. Para la posición de 9 la situación sí está muy complicada. Paolo Guerrero ya no sería opción. Gianluca Lapadula podría ser llamado, porque es el único medio experimentado que tendría el equipo junto con Galese, pero los demás son una gran duda. Luis Ramos, Alex Valera, Víctor Guzmán, ninguno es un seguro de que vayan a triunfar con la selección. Esta es la única posición donde de verdad no se ve claro quién podría jugar. Y parece que tendremos que recurrir a seguir usando a los 9 de antes hasta que aparezca un gran 9 peruano, que por ahora no lo hemos visto. Con esto la selección puede armar una convocatoria llena de jugadores nuevos. ¿Qué es lo que el público más está pidiendo?